En el corazón del Antiguo Testamento, entre historias de reyes y conquistadores, se encuentra la historia de Abigail. En una época dominada por hombres poderosos y batallas épicas, surge la figura de una mujer cuya valentía y sabiduría dejaron una huella imborrable en la historia sagrada. Una mujer de extraordinario coraje y sabiduría, la historia de Abigail resuena aún hoy, recordándonos el poder de un corazón perspicaz y un espíritu de paz. Abigail no solo era conocida por su belleza, sino también por su inteligencia y su capacidad para actuar con rapidez y decisión en momentos de crisis. Casada con el rico pero insensato Nabal, Abigail se encontró atrapada entre el orgullo de su esposo y la justa ira de David, el futuro rey de Israel. Nabal, conocido por su terquedad y falta de juicio, había insultado a David, provocando su furia. En un acto de valentía y sabiduría, Abigail decidió intervenir para evitar un desastre inminente. La historia de Abigail no es simplemente un relato histórico, es un testimonio eterno del impacto que una persona puede tener a través del pensamiento rápido, la humildad y la fe inquebrantable. Con una ofrenda de alimentos y palabras de paz, Abigail se acercó a David, arriesgando su propia vida para salvar a su familia y a su pueblo. Sus acciones nos ofrecen un vistazo al corazón de Dios, revelando su deseo de paz y su misericordia incluso frente a la locura humana. Abigail no solo apaciguó la ira de David, sino que también le recordó la importancia de la justicia y la misericordia, valores que él mismo defendería como rey. Al adentrarnos en su historia, abramos nuestros corazones a las lecciones que nos enseña sobre el coraje, la sabiduría y el poder transformador de la gracia. La vida de Abigail nos muestra que, incluso en tiempos de gran adversidad, una persona puede marcar una diferencia significativa. Su historia es un recordatorio de que la verdadera valentía no siempre se encuentra en la fuerza física, sino en la capacidad de actuar con sabiduría y compasión. Abigail preparó una generosa ofrenda de alimentos y vino y se dirigió a encontrarse con David. Con humildad y respeto, se postró ante él y le suplicó que perdonara la insensatez de su esposo. Sus palabras, llenas de sabiduría y gracia, tocaron el corazón de David, quien decidió perdonar y retirar su amenaza de venganza. La intervención de Abigail no solo salvó a su familia, sino que también le ganó el respeto y la admiración de David y de su comunidad. Su historia ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones a actuar con valentía y sabiduría en tiempos de crisis. Así, la historia de Abigail se convierte en un faro de esperanza y un ejemplo de cómo una persona puede cambiar el curso de los acontecimientos con coraje, sabiduría y fe. En un mundo lleno de conflictos y desafíos, su legado nos recuerda que la paz y la misericordia siempre tienen un lugar, y que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia. Para entender las acciones extraordinarias de Abigail, primero debemos entender a los dos hombres cuyos destinos se entrelazaron con el suyo. Abigail, una mujer de gran sabiduría y discernimiento, se encontró en una encrucijada que cambiaría el curso de sus vidas y la historia misma. David, el ungido futuro rey, y Nabal, su esposo. David, un joven pastor que había sido elegido por Dios para liderar a su pueblo, y Nabal, un hombre de gran riqueza pero de carácter cuestionable. David, un hombre conforme al corazón de Dios, era conocido por su valentía, su liderazgo y su fe inquebrantable. Desde su juventud, había demostrado una devoción profunda y una capacidad para inspirar a otros. Su fama comenzó cuando derrotó al gigante Goliat, un acto que no solo mostró su coraje, sino también su confianza en el poder de Dios. Era un guerrero, un poeta, un músico y sobre todo, un hombre que buscaba la voluntad de Dios en todas las cosas. Sus salmos y canciones reflejaban su amor por Dios y su deseo de vivir una vida que honrara al Creador. David no solo era un líder militar, sino también un líder espiritual para su pueblo. Nabal, por otro lado, era un rico terrateniente, pero su riqueza había engendrado en él un espíritu de arrogancia y egoísmo. A pesar de su abundancia material, carecía de la humildad y la generosidad que caracterizaban a David. Su nombre, que significa necio, reflejaba su comportamiento y actitud hacia los demás. Las escrituras lo describen como duro y malvado en su trato, un hombre gobernado por sus propios deseos más que por la ley de Dios. Su trato con los demás era a menudo cruel y despiadado, y su falta de respeto por las normas divinas lo hacía impopular entre aquellos que lo conocían. Estos dos hombres, tan diferentes en carácter y destino, fueron unidos por las circunstancias, y fue Abigail quien se encontró en el centro de su conflicto.
Con su sabiduría y valentía, Abigail se convirtió en un puente entre estos dos mundos opuestos, demostrando que la verdadera grandeza no reside en la riqueza o el poder, sino en la capacidad de actuar con justicia y compasión. El conflicto entre David y Nabal surgió durante un tiempo en que David y sus hombres vivían como fugitivos, huyendo de la furia celosa del rey Saúl. David, un hombre de gran valentía y fe, había sido ungido como el futuro rey de Israel, pero hasta que llegara ese momento, debía enfrentarse a muchas adversidades. La persecución de Saúl lo había llevado a buscar refugio en los lugares más inhóspitos, y el desierto se convirtió en su hogar temporal. David y sus hombres habían buscado refugio en el desierto, protegiendo los rebaños de Nabal de asaltantes y bandidos. Estos hombres, aunque eran guerreros, también entendían la importancia de la comunidad y la protección mutua. Los rebaños de Nabal eran su principal fuente de riqueza, y sin la protección de David y sus hombres, habrían sido presa fácil para los ladrones y bandidos que merodeaban la región. Cuando llegó el momento de la esquila de las ovejas, un tiempo de fiesta y celebración, David envió mensajeros a Nabal, solicitando provisiones a cambio de su servicio. La esquila de las ovejas era una ocasión de gran importancia, un momento en que la comunidad se reunía para trabajar y celebrar juntos. David esperaba que Nabal reconociera el valor de su protección y mostrara gratitud proporcionando alimentos y suministros para sus hombres. La petición de David no era irrazonable. Él y sus hombres habían protegido el sustento de Nabal y estaban necesitados. En el desierto, los recursos eran escasos, y la ayuda de Nabal podría haber significado la diferencia entre la supervivencia y la desesperación para David y sus seguidores. La solicitud de David era una simple muestra de reciprocidad y reconocimiento por los servicios prestados. Sin embargo, Nabal, en su arrogancia y orgullo, rechazó la petición de David, insultando a sus mensajeros y menospreciando la posición de David. Nabal, un hombre conocido por su dureza y falta de generosidad, no solo se negó a ayudar, sino que también humilló a los enviados de David, cuestionando su legitimidad y su necesidad. Este acto de desprecio no solo fue una afrenta personal, sino también una muestra de su falta de sabiduría y previsión. Las acciones de Nabal no solo fueron desagradecidas, sino también insensatas, pues había provocado la ira de un poderoso guerrero y sus leales seguidores. David, conocido por su justicia y su capacidad de liderazgo, no podía dejar pasar tal insulto. La negativa de Nabal y su actitud despectiva encendieron una chispa de conflicto que amenazaba con convertirse en una confrontación violenta. Los hombres de David, leales y dispuestos a defender su honor, se prepararon para enfrentar a Nabal y sus hombres, marcando el inicio de una serie de eventos que pondrían a prueba la sabiduría y la diplomacia de todos los involucrados. Cuando las noticias del insulto de Nabal llegaron a David, este se enfureció. Juró acabar con Nabal y su casa, su ira nublando su juicio. Fue en esta coyuntura crítica que Abigail, al enterarse de la locura de su marido y de la furia de David, dio un paso al frente. Reconociendo la gravedad de la situación, Abigail actuó con rapidez y decisión para evitar el desastre. Sin dudarlo, Abigail reunió una abundante provisión: comida, vino, grano y manjares, y se dispuso a salir al encuentro de David y sus hombres. Era una mujer de acción, pero también una mujer de gran valentía, pues iba a enfrentarse a un hombre consumido por la ira, un hombre con el poder de destruir su hogar.